Momento de abrir el consultorio psicológico, porque vamos a hablar de un tema que nos interesa a todos los que somos hijos y padres, y madres e hijas, porque tiene que ver también con la comunicación entregeneracional. ¿Qué tema? ¿Qué tema, no? ¿Qué tema? Y más ahora que se vienen las fiestas que a veces uno le gustaría reanudar, tiene el deseo de reanudar la comunicación, incluso desde nuestra generación para arriba, ¿no? No solamente para abajo. Así que tenemos a Silvana Sotolano para darnos buenos consejos al respecto. Silvana. ¿Cómo estás, Silvana? Recuperando. ¿Te recuperaste? Sí, una gripe. Aparte recién me decían en maquillaje, nos reíamos, cuando empieza el tiempo lindo, me zafé todo el año y me enfermé, así que bueno, tengo la voz un poco, sí, todavía. Es un tiempo rarísimo el que estamos teniendo igual, sí. ¿no? Los extrañé el lunes pasado, Nosotros pero los también. vi desde casa, en realidad, Tenés que la nunca voz- lo puedo hacer eso. Tenés la voz tomada y tomados en estas fechas es cuando empezamos a abrazar gente y decir... Es un siempre- problema eso. Siempre te quise mucho, Claro. o yo nunca te banqué. Pero esto no es de No, alcohol. sí, sí. Ahora te No, escuchaba, no, Sole, cuando establecido. cuando decías lo de que llegan las fiestas y llega el verano y llega el desbunde muchas Claro. veces. Y llega el tiempo libre también para algunas personas. Exacto, el tiempo libre, la falta de esa cuestión de los horarios regidos, de saber que bueno, un hijo adolescente está con obligaciones, está en un ámbito más cuidado. Ahora en verano parece que bueno, empieza la autorregulación y ahí muchas veces hay un tema Sí. que preocupa a los adultos. Más ¿no? aquí en Uruguay que tenemos una cuestión muy insólita, ¿no? Que es salir a las 3 de la mañana. Increíble, Y demás, sí. que, como si eso fuera sinónimo de diversión. Lo hicieron para que no salgamos nosotros. Yo Será estoy- por eso, a para mí ni me prohibirnos diga. a los adultos salir Yo y a las disfrutar. yo a las 10:30 estoy, Por ¿sabes lo eso que le es? digo. Y eso se fue corriendo además, porque eso no era frecuente, Es ¿no? una discriminación. A veces hacen previas y son las 4 de la mañana y van a bailar después de la previa, bueno, por eso. Pero en realidad hoy es un tema, a mí hace tiempo que me viene preocupando esta cuestión de, porque lo escucho mucho en el consultorio, del desamparo que siente el adolescente frente a la falta de comprensión o de contención muchas veces familiar y el desamparo que siente también el adulto que tiene hijos jóvenes y adolescentes porque no sabe cómo regular y el miedo que da a que le pase algo, donde muchas veces el exceso de querer controlar parte, ahora vamos a hablar, en algunos casos de buenas intenciones como que no le pase nada a nuestros Pero en hijos. ese caso no es mejor empezar a charlarlo desde antes y no dejar todo para el comienzo de la temporada estival. Sí, en realidad convendría empezar a charlar mucho antes de muchas cosas, de que nuestros hijos lleguen a ser adolescentes. Porque uno de los puntos es ese, los hijos crecen, empiezan a tener su vida, hacen lo que quieren, empiezan a tener sus gustos, a veces esa vida que ellos quieren o que ellos deciden tener no coincide con la que nosotros queremos para ellos, y bueno, por un lado empieza este duelo por parte de los padres de sentir que ya no podemos controlar lo que nuestros hijos hacen, que nuestros hijos son distintos a veces a lo que nosotros hubiéramos querido, y de cómo relacionarnos con ese ser que convive con nosotros, que en algún momento, en el caso de las mamás, hasta formó parte de nuestro cuerpo, que tuvimos que empezar desde una relación tan pegada y tan bajo control, por decirlo de algún modo, a este hijo o hija que ya anda por el mundo y que le pasan cosas y que no todas esas cosas las conocemos y ni siquiera conocemos a nuestro hijo Para arrancar, profundamente. concretamente con algunos consejos, digamos, para ambos, el adolescente y los padres. Vos decías, tenemos que recordar como adultos también cómo fuimos nosotros, Exacto. ¿no? En esa etapa de la vida. Claro, porque muchas veces lo que yo encuentro escuchando en el consultorio es poca memoria de parte de los adultos. Lo hemos hablado alguna vez, ¿no? Los padres y las madres queremos que nuestros hijos no sufran o que no les pasen cosas, entonces no nos damos cuenta que muchas de las cosas que nosotros somos hoy son en función de lo que vivimos, de las veces que nos equivocamos, de las veces que no obedecimos también. Entonces cuando un hijo joven, un adolescente quiere hacer cosas que nosotros no queremos que haga, no nos tenemos que enojar tanto, sino también comprender que forma parte de esa rebeldía necesaria para discriminarse, para poder ser un ser diferente a nosotros y tratar de acomodarnos un poco a lo que es esa escena, porque si no quedamos siempre afuera de la posibilidad de comunicarnos. La realidad muestra que, como nos ha pasado a la mayoría de nosotros también, nadie deja de última de hacer lo que siente o lo que tiene ganas. Lo podrás retrasar un poco, podrás adornarlo, pero no vamos a evitar que un adolescente o un hijo joven en algún momento se exceda en su consumo de alcohol, por ejemplo. No vamos a evitar que llegue a una hora más tarde de lo que creímos, no vamos a evitar que tenga algunos amigos o amigas que no encajen exactamente con lo que nosotros queremos que ellos tengan. Entonces, o lo hacen a escondidas, o empezamos a tratar de abrir un poco esta comunicación y transmitirle
¿Por qué nos preocupamos? Porque a veces a los adultos, a los padres nos cuesta hablar de que tenemos miedo. Y lo que tenemos detrás de todo esto es miedo muchas veces, ¿no? Claro. También está el tema de la iniciación sexual, que también puede ser sinónimo de verano. Y en ese caso yo tiendo a pensar que conforme se han roto ciertos conceptos de tema tabú, esas cosas están hablando más, pero capaz que es una percepción mía y en realidad los hechos no están así. Sí, por eso vamos pensando. Por un lado, entonces, esta cuestión de la asimetría necesaria de mantener también y sobre todo en la adolescencia. ¿Qué quiere decir esto? No podemos ponernos a la altura de nuestros hijos en esto, por ejemplo, que tú estabas hablando. Hay algo que también tiene que ver con la intimidad, la construcción de la intimidad, la importancia de cuidar la intimidad. Porque no importa tanto en lo que vengan a contarnos a nosotros, sino muchas veces el descuido que tiene el joven de contar su sexualidad a boca de jarro, como si nada. Y tampoco eso está bueno. Se exponen, hemos tratado acá el tema muchas veces de lo que pasa en verano, donde lo que hay en definitiva es poco cuidado y poca autoestima, donde se exponen a contar o a realizar determinadas actividades en público o exponiéndose a la crítica. Bueno, ¿todo esto con qué tiene que ver? Con estas cuestiones como de ensayo y error que hace el adolescente, que ya no es el adolescente de hace 30 años. Entonces, si no nos manejamos con este nuevo escenario, es como que nos perdemos mucho, ¿no? Es interesante, estamos abordando muchos temas que tienen que ver con la adolescencia, ¿no? Ahora, siempre se dice que el adolescente o la adolescente le hace más caso a sus pares que a sus padres, ¿no? O a su madre o a su padre. Si es tan así, justamente la trascendencia de tener una comunicación. No, vos decías, no es el camino de prohibir el que funciona. Agregar una buena comunicación a este tiempo es fundamental. Vos decías también, nosotros no podemos elegirle los amigos, ni podemos estar en todo queriendo controlarlo. Entonces, ¿cómo tenemos que ir abordando, digamos, la situación? Es interesante esto que decís, porque es inevitable que los pares pasen a tener un lugar primordial en la adolescencia. No nos parecería normal que un chico de 13, 14, 15, 16 años prefiera todos los fines de semana quedarse con mamá y papá en casa viendo una película y tomando Coca-Cola que algún día salir. No, incluso los padres creo que no quieren tampoco, eso pero por eso, sin idealizar. Lo que pasa también acá hay dos temas. Yo estaría feliz. Por un lado, acertar a esto de que sí, de que es normal que los padres tengan ese lugar. Pero por otro lado, tenemos que preguntarnos si los adultos somos referentes interesantes muchas veces. Cuando tú decís le hacen más caso a los amigos, también el mundo adulto a veces muestra mucha contradicción y mucha ambivalencia en el modelo que ofrece. Nos mostramos poco interesantes. Doble discurso muchas veces. El doble discurso. Esa cuestión, cuando yo digo no tenemos memoria, a mí me da mucha gracia porque muchos hijos de conocidos míos, que en nuestra época de repente era el grupo social en el que uno se movía y que sabemos los excesos que la gente... Y ahora a veces vienen esos hijos que son amigos de mis hijos y conversan en casa, no, pues si se entera mamá, si se entera papá. Yo callada, pero en realidad es muy gracioso escuchar eso, ¿no? De cosas que ni siquiera eran estrafalarias, digo, que formaban parte de lo que pasaba en ese tiempo. Pero, ¿qué pasa con eso? Entonces, los hijos en un punto nos conocen, saben dónde aprieta el zapato y dónde no, y quizás sean los testigos más fieles de nuestras contradicciones. En lugar a veces de seguir tratando de mostrar una cara que ni nosotros creemos, poder acercarse a un hijo y decirle, mira, yo a veces te digo esto, sé que me excedo, es porque a veces estos años vividos más que vos me hicieron conocer más cosas y bueno, me da miedo que te pase algo. Entiendo... Hablar de la experiencia de uno también, ¿no? Contar. A mí me pasó cuando era chica o cuando tenía tu edad, tal cosa. Pero retomando esto de la intimidad, sin olvidarnos que somos madres y padres y que hay algunas cuestiones que se enseñan sobre todo con el ejemplo. Entonces, si nosotros no respetamos nuestra intimidad, es difícil que nuestros hijos también sientan que ese es un valor. Buena comunicación sin quedar... desnudos en una cantidad de aspectos que tienen que ver con la experiencia personal, ¿no? Porque igual ellos tienen otros códigos, o sea, realmente yo creo que estamos viviendo un desfasaje generacional enorme, ¿no? De las personas que hoy tienen hijos adolescentes con lo que fue su generación, porque todo esto de las redes, de la exposición, de la vida, ¿no? De forma pública, pero en de realidad, la intimidad, todo eso para nosotros es nuevo. Sí, pero los adultos ya estamos muy involucrados también en eso. No es como cuando nuestros padres... Claro, pero con otra madurez, ¿no? Claro, pero quizás de repente para la gente de 60, 70 años que no participa tan claramente de las redes,
quizás es todavía como... Nosotros también estamos expuestos. Siempre va cambiando según las décadas y según las generaciones, pero antes era el temor, por ejemplo, del contagio del VIH. Mi generación es la que era el miedo permanente. El flagelo era ese. En otro tiempo serían las drogas, y cuando se vendió comercialmente la pastilla anticonceptiva sería, digamos, el tema del sexo libre y sin cuidados, porque estaba la pastilla anticonceptiva 50 años atrás. Siempre hay algo a lo que enfrentar. Pero me parece que un poco la idea hoy es los que estamos con hijos jóvenes y adolescentes. En principio recordar que también fuimos las cosas que nos pasaban, las inquietudes, los desconciertos. Pero eso nos da más miedo. No, justamente, no, porque recordar en realidad cómo fuimos también... Nos debería de dar una actitud más compasiva con respecto a nuestros hijos, porque a veces los ponemos demasiado duros, y vuelvo a decir, ningún joven deja de hacer lo que tiene ganas. Entonces, cuando digo recordar es en el sentido de acá estamos, o sea, que zafamos. Entonces no es que tampoco todo sea tan aterrorizante y tan peligroso, sino que forma parte de aprender. ¿Cómo aprendemos si no, si no vivimos? Vos sabés, Silvana, que también me pregunto, en ese sentido, ¿no es más fácil, gracias a las nuevas tecnologías, estar en contacto o monitorear? Porque claro, en la época que yo era adolescente, no había la chance de tener un celular para avisarme dónde llegaste. No, uno andaba a la Bartola hablando mal y pronto. Volvías a la madrugada y no había que... Justo el otro día me decía teléfono público. Claro, alguien joven me decía, pero ¿cómo hacían? Y bueno, había también como un voto de confianza. Mis padres sufrían, claro. Bueno, pero ahora sufrís igual, lo que pasa es que con celular. Porque aparte apagan el celular y no hay forma de comunicarse, no es que tampoco... Ahí le pones un chip, no, por eso, pero ahí es donde... Saben que a veces, ahora me acordé, yo trabajo en una institución educativa donde hay cámaras, ¿no? En la parte del maternal. Y muchas veces la gente pone un acento en esto de veo a distancia, controlo a distancia. Y yo me río porque, en el buen sentido, porque no en todos los ámbitos del lugar hay cámaras. O sea, siempre la posibilidad de zafar de la mirada del otro, siempre la posibilidad de no controlar está presente. Entonces, si tomamos el control como algo real, concreto y consistente, vamos a pasarla mal, porque hay un punto donde no controlamos nada. Entonces también está bueno como aprender a vivir con esa variable de que hay cosas que... A soltar. Y si haces mucho énfasis en el control, ¿no puede darse, digamos, lo contrario? Absolutamente. Por propia Pero pasa en todas las ¿no? situaciones. Porque además el hipercontrol para el otro es un abuso y una falta de respeto. Pasa en las parejas. Entonces siempre existe la necesidad de sentir que hay un ámbito en el cual uno sigue siendo no controlado. Bueno. ¿No? Ahora, viste que ahora que estoy recordando a amigos que tienen hijos más adolescentes, siempre está el tema de los límites, ¿no? O no me hace caso, yo le digo que haga tal cosa y no lo hace, y viene después la consecuencia, ¿no? Que es, bueno, le quito el celular y no se lo doy por un mes y no va a salir en verano. Anda con los cables de la computadora y de todo en su auto. Cuando anda enojada con el hijo, carga tablet, no sé qué. Por eso te digo, entonces también cómo manejar una etapa donde hay un conflicto, porque es como vos decís, está la diferenciación con sus padres y con buscar el individualismo y demás. Entonces hay una confrontación que es constante, ¿no? Bueno, no sé si esto yo te saco aquello, esa negociación, ¿cómo aconsejarías vos también manejarlo? En principio me parece que cuando uno siente esta dificultad en la comunicación, y no solo en relación a los hijos, pasa en el trabajo, en una pareja o a nivel familiar, cabe preguntarse, bueno, ¿cómo estoy tratando de comunicarme? ¿Estoy dando apertura a escuchar? Porque uno ya va con un discurso armado y un enojo previo que para el otro... La comunicación tiene un emisor y un receptor. Entonces, cuando nosotros vamos a decir algo, también tenemos que ver desde qué lugar estamos hablando. Cuando los padres nos acercamos a los hijos adolescentes con todo sabido, todo masticado y todo ya pronto, no hay lugar a escuchar lo que al hijo le está pasando. Entonces, cuando nos acerquemos a tener una actitud más humilde y más abierta a escuchar, eso me parece que está bueno. Tener memoria y recordar que el adolescente necesita sentir que domina el mundo, porque así sale al mundo. Después la vida se encarga de hacernos dar cuenta de que uno domina poquito. Entonces, hablar desde, como decías recién, desde la experiencia, desde poder explicitar, no es que yo sepa todo, yo a veces tengo miedo y te hablo como si supiera todo porque sos mi hijo y estoy acostumbrada a verte resuelto todo, pero quiero acercarme a ver qué es lo que te está pasando. Yo creo que ahí podemos encontrarnos con un no te metas, no quiero hablar, seguramente. Pero eso no cae en saco vacío, ¿no? Te voy a decir una cosa, Silvana. Siempre queda como... Absolutamente. Siempre queda. Vos podés aleccionar a tus hijos, pero
nunca pierdas la dulzura, porque siempre lo que le puedes decir a un hijo es: tú volverás a mí. Y si hablamos de dulzura y hablamos de volverás a mí... Volverás a mí, le tenés que decir. Exactamente. Claro. ¿Sabes por qué? Porque te vamos a invitar a cerrar, primero agradeciéndote, por supuesto, otro lunes más aquí en la consulta, a probar todas las cosas dulces que tiene Lucas Fuente para nosotros. Les voy a decir algo, cuando decís eso, está bueno, porque en realidad, seguramente, la confianza del nombre de Volverás a mí es porque hay algo interesante que por lo que uno vuelve. Hagamos eso con los hijos. Sintamos que lo que tenemos para ofrecer es algo interesante. No le puedes decir a alguien, volvé a mí, si no hay nada bueno para dar. Claro, así que yo ya sé lo que va a cocinar hoy, además. Así que encantada.